36 minutos pasan de las 8 de la mañana y bueno, viene esta danza de precandidatos. Algunos están definidos en otros partidos, en el Frente Amplio todavía se están manejando varios nombres que bueno, se va a terminar de decidir el próximo 1 de diciembre en su Congreso. Uno de los nombres que en estos últimos días también se está manejando es el de Óscar Andrade, secretario general del Zunca, dirigente del Partido Comunista y además figura de la TV también estábamos comentando. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Todo bien? De todo. Veníamos hablando porque está nominado a los Iris, una cosa multifacética. Ahí de colado. Eso de colado. Bueno, no, trabajás en la televisión, pero ¿no? Casi que de colado, casi que de sapo de otro pozo. Bien, ¿te llamó la atención que se manejara tu nombre? ¿Te propusiste? ¿Cómo fue? Mirá, hay algunos compañeros y compañeras que hace más de un año que vienen manejando dos cosas. La primera, que es más importante, es mucha preocupación por el relativo divorcio del Frente Amplio desde la institucionalidad con sus bases sociales históricas. De cómo, sobre todo en este periodo de gobierno, que tuvo la particularidad de ser un periodo con menor crecimiento de la economía y por lo tanto con más tensión redistributiva, algunos aspectos, la esencialidad, las dificultades para promover economía social, de atender algunos reclamos desde el punto de vista del presupuesto, fueron generando que tenés una situación compleja, no solamente por lo que marcan las encuestas, que uno puede decir, bueno, 13 años de gobierno, no hay duda que hay una inmensa mayoría de la gente que vive mejor que lo que vivía antes de los gobiernos del Frente Amplio y ha habido transformaciones estructurales que han sido positivas. Sin embargo, tenés una situación muy complicada. Y bueno, encuentran en parte de este costado la explicación. Decir, bueno, tenemos una debilidad en la relación de la izquierda en el gobierno con la relación de su base social histórica. Y atado a esto, también hay compañeros que dicen, bueno, ayudaría a este debate con un punto 2 el que promoviéramos candidaturas que provenieran desde lo social. Esta es una etapa que está en estado de reflexión, digámoslo, que puede tener 10 días, yo qué sé. Semana que viene se reúne la dirección del Partido Comunista que lo va a evaluar y puede decir, no, mirá, no sigamos con esto porque claro, no, pero en algún no momento se te pasó por la cabeza, porque a Montevideo Portal dijiste, no me siento menos preparado que la calle Pou para conducir el Estado. La calle Pou lo viene manejando lo que digo es un tema que no lo puedo resolver solo, ¿no? Es de demasiada trascendencia para resolver solo, porque en definitiva lo que tenés es... Pero si no querés, Óscar, no se claro, pero... Sí y más o menos, porque vos en definitiva lo que tenés arriba de la mesa es una preocupación política, que es más que una preocupación personal. De decir, bueno, hay todo un proceso largo de acumulación de fuerza social y político que generó la conquista del gobierno, que desde la conquista del gobierno inició un proceso de transformaciones todavía en curso, que está cuestionado, ¿no? Socialmente está cuestionado. De hecho, marcás en las encuestas hoy 10 puntos menos de lo que marcabas en las encuestas a esta altura de las elecciones pasadas. Está cuestionado por la oposición y a su vez por la propia parte de la fuerza que lo llevó al gobierno, ¿no? Hay parte de la izquierda que lo que quiere es más izquierda. A ver, yo creo que tenés de todo. Tenés de todo en el sentido de tenés una situación primero de una correlación de fuerza más jodida a nivel internacional. O sea, hoy están marcando la cancha un conjunto de políticas de carácter mercadocéntrica, digamos, en Argentina y Brasil. Eso objetivamente te complica proceso de cambio, porque si vos tenés que la competencia regional por captar inversiones son sobre la base de que en Argentina y en Brasil hay una situación de poda salarial, de recorte de derechos, de objetivo, vos jugás en un mundo global. Para una propuesta de izquierda eso te complica tu fuerza propia. En segundo lugar, porque tenés un planteo de integración regional profunda para cadenas productivas, para lograr salir de la producción de commodity, para transformación de la matriz, que en este escenario regional también se te complica. O sea, primero... Pero desde la oposición, por ejemplo, se dice que la interna del Frente Amplio es lo que más complica para resolver los problemas principales que tiene el país. ¿Y en qué? ¿En qué? Yo, salvo el debate que se dio con el TLC con Chile, que desde el punto de vista económico era marginal. O sea, todos los que discutieron sobre el Tratado de Libre Comercio decían, es marginal, ¿no? Lo que puede mover la aguja en todos los estudios que hicieron es, dentro de tantos años, un 0,0 tanto... Pero lo decían es la señal, porque es TLC con Chile para hacer TLC con China, claro, TLC con... hay un debate que ese sí es más profundo. Es, los problemas económicos del Uruguay, ¿son del comercio o son de la base productiva? ¿No? Ese es un debate conceptual que sí es interesante. Es decir, bueno, si son del comercio... Vamos a una lógica de libre comercio con quien sea, en el espacio de que ese acuerdo de libre comercio me limite posibilidades de políticas públicas, porque es lo que te limita, o sea, después te limita posibilidades de que el Estado participe en proteger determinada actividad productiva mientras se desarrolla, o son de base productiva. Yo soy de los que cree que son de base productiva. Uruguay tiene la necesidad
de aprovechar una circunstancia de desarrollo de los precios de los recursos naturales para desarrollar industrias que le permitan en un mundo del conocimiento pararse en elementos competitivos dinámicos, que son los que incorporan valor agregado. Ahora, una inserción abierta sobre el libre comercio pleno con todo el mundo y que te limita posibilidades políticas del Estado y que las empresas desarrollan, las compras públicas y demás, para proteger desarrollo propio, te limitan lo otro. Ahora, esa es una discusión recontra interesante. ¿Y esa discusión se está dando en el frente o están discutiendo? No, esta se dio semana más una vez. Usabas el sinónimo del trompo. Estamos peleando todos por el mismo trompo y se habla de candidatos y no Yo de lo que digo, temas. hace 10 años se dio claramente con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que si lo hubiéramos firmado hoy con Trump, sería bueno que lo debatiéramos, ¿no? Porque en un momento decíamos, bueno... Pero lo hace productiva, digo, ¿lo están debatiendo en la interna del frente o están hablando de los nombres? Lo estamos debatiendo con dificultades, porque, a ver, uno de los objetivos ambiciosos, pero objetivos importantes para esto era incorporar una base presupuestal del 1% para investigación y desarrollo, ¿no? Entonces decía, mirá, generás una lógica. En Uruguay la producción científica... Estamos en la tercera parte. Sí, claro, estamos lejos. Pero en Uruguay la producción científica se duplicó en este periodo. No es que no ha habido esfuerzos. Sí. Ahora, estamos lejos de lo que necesitamos a los efectos del largo plazo. Claro, la inversión en investigación y desarrollo no te da resultados para mañana, ¿no? Te da resultados al mediano y largo plazo. Ahora, tenés que pensar en mediano y largo plazo, porque hay un segundo componente. Nosotros en el año 2011 logramos que en la modificación de la Carta Orgánica del Banco República se incorporara que parte de las utilidades del Banco República se ubicaran para el desarrollo de la economía social, la pequeña y mediana, la autogestionaria, ¿no? En un sentido, ¿cuál fue el problema de un solo Uruguay? Que tenía como base legítima, digamos, que era lo legítimo. Después planteo que yo no comparto. Era la pequeña producción y producción familiar del campo se estaba fundiendo, ¿no? Y cualquier mirada de mediano, hace 50 años que viene esa tendencia. La única forma de revertir esa tendencia es con fuertes políticas públicas, es con fuerte participación del Estado. No es en competencias que son desiguales, dejando al más chico desprotegido ante el más grande. Ellos dicen, no, ellos queremos menos Estado, menos impuestos, menos tarifa. Y más Estado al otro lado, más Estado para los subsidios, para los créditos, o sea, el menos Estado, más Estado es relativo, ¿no? O sea, para otros sí mucho más Estado. Lo que sí está mal es plantear que es general. O sea, una estrategia de soberanía alimentaria que Uruguay tiene que tener, o sea, no tiene sentido que tengamos dificultades cuando producimos alimentos para 30 millones de personas. No tiene sentido, 5 tareas fértiles por cabeza. Implica participación de políticas públicas más intensas de todas esas áreas. Yo no quiero olvidarme de lo que sí son estos años en materia de crédito, en materia de subsidio, en materia de diferenciar el pequeño productor familiar, pero objetivamente no han resultado. Pensar una estrategia de desarrollo a largo aliento. Sobre esa base de la estrategia de desarrollo, miremos el comercio. Pero si mirás primero el comercio, y en la lógica del comercio, la discusión del comercio te limita la participación, y en todos los acuerdos comerciales es lo primero que se coloca. Una cadena de farmacias chilena hoy es acá oligopólica y está barriendo a todo lo que son las pequeñas farmacias de acá. Y como firmamos un acuerdo de protección, no podemos colocarle ninguna limitación a la cantidad de... Y después te genera, desde el punto de vista social, un problema. Pero por todo lo que estás diciendo, lo que queda claro es que de repente posturas radicales no son, no total ni un sí total, no son las que... Porque por el ejemplo de la inclusión financiera, ¿no? Que se habla de llegar con el sistema financiero a sectores que no accedían y que este gobierno apoya la ley aprobó la ley de inclusión financiera, termina en detrimento sacándole dinero al sector del comercio para desviarlo al sector financiero justamente, que son los bancos. Entonces todo tiene su doble cara también. A veces las posturas radicales hacen que... Ahí más o menos. Yo lo que te digo es, en el sentido de inclusión financiera tenías lo siguiente, ¿no? Es bajar la carga tributaria a la inmensa mayoría de la población, con una perspectiva de bajar el IVA. Si vos bajabas el IVA, ¿no? Tuviste dos posibilidades de bajar el IVA. Una baja de IVA y COFIS que se hizo por el 2006, importante, estaba en 23 más 3, era importante, que ese mismo mes en el que se bajó, subió el IPC. O sea, el traslado al precio de lo que compra la gente de la rebaja del IVA se diluyó, ¿no? O sea, hiciste un esfuerzo enorme, cada puntito de IVA es una tonelada de plata, por no recaudar y la inmensa mayoría de la gente no le llegó. Si no tenías un instrumento como el de la inclusión financiera, colocabas una paradoja. Los salarios medios y altos ya tenían tarjeta, ¿no? De antes. De hecho, hubo una estrategia de los bancos que no se dirigió a los salarios bajos porque no quieren al asalariado bajo dentro de un banco. Si vos mirás, lo que incluyó fue fundamentalmente en el sector no bancario. Ahora, si vos hacías una rebaja de IVA con tarjeta y no le das la posibilidad de tener tarjeta al asalariado más bajo, esa rebaja de IVA, desde el punto de vista redistributivo, tenía un impacto que era complicado. Es decir, estaríamos cuestionando, decir, pues, hicieron una rebaja de IVA y resulta que solamente la disfruta la rebaja de IVA en el precio
los salarios medios y medios altos, que son los que tienen Ahora, la rebaja de comprar. IVA a través de la tarjeta implicó una renuncia fiscal muchísimo menor que lo que hubiera sido la rebaja entera, porque el 15% de las transacciones son con la tarjeta, el otro 85%... Yo lo que digo es, del punto de vista de la renuncia fiscal, hiciste una gigantesca que no se transfirió a la gente. Más grande, que fue mediante, junto con la reforma no lo inmediato, capaz que a mediano plazo se fue trasladando. Sí, después hay que... Sí, eso es ciencia ficción. Yo lo que digo es que el mismo día que bajaste 6 puntos, subió la inflación. O sea, Oscar, los precios, no sé... Hablas mucho de la propuesta de izquierda, del gobierno de izquierda. ¿Cómo tomaron los datos en las últimas encuestas? Que el Frente Amplio perdió el apoyo entre los más pobres, los menos educados. Estos son datos que se comparan entre 2013, 2017, abril 2018... y muestran que esas personas se fueron casi con simpatía política todas al Partido Nacional y entre las clases más bajas y menos educadas, y el Frente Amplio saca mayores diferencias entre los sectores más ricos y educados. Estas son encuestas de equipos. Sí, a ver, primero que... Pues en tu caso hay ni en barrios privados. Voy a ponerte... No, yo lo capaz que son los que votan al Frente Amplio ahora. Lo que decía era esto. Es decir, nosotros tenemos una... Voy a poner un ejemplo. Ustedes pagan IRPF y si tienen hijos, tienen deducción de hijos, ¿no? Por cada hijo deducís de IRPF. ¿Se te exige para la deducción que lo mandes a la escuela o al liceo? No. No, chiquito, todavía no llega. Pero se te exige a priori, ¿no? Sector medio, medio alto, paga IRPF, tenés 4 hijos, por cada hijo hay una parte de impuestos que no pagás, ¿no? Que el Estado te subsidia de lo que tendrías que pagar de renta, ¿no? Y no tenés contrapartida para eso, ¿no? Si tu hijo no va a la escuela o al liceo, no estudia, ni trabaja, ni nada... Hay otros mecanismos de fiscalización pero en este caso no se te exige. O sea, vos no querés mandar a tu guría al liceo. No lo mandás, no quiere ir, no va y no se te exige que lo mandes al liceo para que se te haga la deducción de impuestos, ¿no? Eso es así objetivamente, ¿no? Sí. Es excepcional, ¿no? Lo que estoy diciendo es, es excepcional, pero existe. Y cuando existe, a nadie se le ocurre pedirle una contrapartida, menos a los sectores altos, ¿no? Igual me perdí porque ustedes bajaron en estas clases y tienen simpatía por el Partido Nacional y ganaron la otra. Voy a contestar primero lo de Niní, contesto después lo otro. Lo que digo es... En general, cuando hay una partida de tarjeta alimentaria para la mujer que está en la recontralona, que lo que tendría que avergonzar es que la partida es poca porque sigue estando en la recontralona, ahí sí. Y bajamos 10.000 asignaciones familiares porque no pudo ir al liceo. No nos importa si no pudo ir al liceo porque cuidó a un hermano que estaba enfermo, porque tuvo que salir a trabajar, por lo que sea. Pero queremos que vaya al liceo por su bien. Queremos que vaya al liceo, ¿no? Hay que trabajar para que vaya al liceo. El mecanismo para que vaya al liceo es de manera burocrática, traer una oficina y decir no pago más asignación, ¿no? O sea, el esquema. Yo también quiero que vaya al liceo de la deducción. ¿Y por qué no le quitamos la deducción? No, pero digo, los números han demostrado que vuelven. Entre los hijos de padres que pagan IRPF. Lo que estoy diciendo es que cuando existe, ¿no tenemos ahí un mecanismo. Si hay que horrible, y sí tenemos un mecanismo, ni siquiera con las deducciones más altas. Lo otro, hay una materialidad y una subjetividad. Yo te puedo decir, pasa con los peones rurales. Hubo una encuesta parecida con los peones rurales que hacían 3 preguntas. La primera, ¿cómo está usted respecto a 10 años atrás? Fue del año 2006, un poco ubicaba cómo está desde antes del gobierno del Frente Amplio. La mayoría decía, estoy mejor. La segunda, el por qué estoy mejor, y si los frentamplistas estábamos contentos de que iba a decir por el Frente Amplio, las políticas públicas, las 8 horas rurales, negociación colectiva, decía, al campo le va bien, punto. Y tercera era, ¿cuál es su preocupación? No nos pongan impuestos. Sobre todo muy vinculado al ISIR, que claramente no tocaba ningún peón rural. Lo que estoy diciendo es, los cambios materiales, no necesariamente, toda la agenda de investigación de ciencias sociales dice que han sido importantes el incremento en la inversión social, haber pasado del 19 al 25% en que decenas de miles de uruguayos salían de asociación de indigencia, de medida por ingreso, de la indigencia, de no tener para comer, de la parte más complicada de los 160.000 o de la pobreza. Simultáneamente con esto, cada vez hay más uruguayos que sentimos que las políticas públicas sociales son una exageración, son muchos, son un gasto, son un problema. Simultáneamente, a mí no me extraña tanto porque el descenso de la situación de vulnerabilidad social no implica la comprensión de que los 90.000 niños que tenemos la pobreza hoy los estamos vulnerando. No es que nos tienen que dar lástima, no es un problema de la caridad, los estamos vulnerando. Cuando vos tenés una situación que, en el primer punto de partida, si vos los primeros 3 años tenés dificultades de mala alimentación, no hay maestro que te arregle después, porque arrancás con dificultades psicomotrices que te van a marcar para todo el tiro. Entonces, lo que estoy diciendo es, no nos extraña, también creo que tiene que ver con que tenemos que reafirmar prioridades. O sea, desde el punto de vista de dónde está tu centro, los más vulnerados tienen que ser los que tienen que estar primero. Bien. Oscar, tenemos que cerrar. ¿Sí o no? ¿Mujica se presenta? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero
A ver, ¿viste? La política es... Nadie se anima a hacer Ay, nada. nadie se anima a un sí o un no cerrado Parece acá. altamente probable de que no, ¿no? Dice Bien. que cuando llegue de Europa va a hacer una gira para Ajá. tantear. Bien, Capaz, Oscar, puede ser. muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes... Bien, vamos a